cuarto trimestre, eh, en el cuarto trimestre, la actividad turística se desplomó de manera impresionante al cierre del año pasado. El PIB turístico tuvo un desplome de 26.9% respecto al lapso similar de 2019, siendo pues la contracción más pronunciada en los registros para un mismo periodo, de acuerdo con datos del INEGI. Vamos a charlar sobre el tema con Francisco Madrid. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes. Hola Darío, muy buenas tardes, gusto en saludarte, saludar a Rogelio y saludar por supuesto al auditorio. Pues, ¿qué te parece este dato que soltó hoy por la mañana el INEGI? Un dato, pues muy lamentable, ¿no? Para la dinámica que traía el país por su actividad turística. Pues no por anticipado deja de ser, como mencionas tú, un muy mal dato, un dato inédito y que da cuenta pues, de lo que ha sido la evolución del turismo en la pandemia. En realidad, para nosotros, digamos, la parte que más llama la atención es no solo el dato de este último cuatrimestre del año, sino el promedio de 2020 con relación a 2019, que tiene una reducción en el PIB turístico de 28.7%. Es una caída brutal, Darío. Hemos puesto en contexto con la reducción del PIB nacional durante el año pasado, pues es 3.5 veces más profunda la caída del PIB turístico. Con el dato que tú señalas, que es el del último trimestre, eh, donde se nota ya, por cierto, una cierta recuperación del conjunto de la economía, pues el turismo cae 6 veces más que lo que está cayendo la economía en esa última parte, ¿no? No creo que haya mucho más que decir, es simplemente suficientemente elocuente decir que la reducción del consumo turístico en ese 2020 estuvo en torno a 1 billón de pesos, ¿no? 1 millón de millones de pesos y por eso, bueno, pues tenemos esta pérdida de empleos de entre 640 y 840 mil y todo, bueno, pues el difícil escenario que enfrenta la industria. Claro. Francisco, buenas tardes. Saluda Rogelio Varela. Francisco, ¿en qué medida a partir de estos datos que hoy proporciona el INEGI, el sector turístico se hace más pequeño con relación a otros sectores de la economía y sobre todo al compararlo con el PIB? Nuestra estimación, Rogelio, es normalmente el PIB turístico está en torno al 8.7% del PIB total del país, ¿no? El año pasado, con esta información, consideramos que estará en torno al 6%. Entonces, estamos viendo una reducción de 2.7 puntos, que por cierto, pues supone también que de esos 8,5 puntos que pierde la economía nacional, pues un par de puntos lo restará el turismo, ¿no? ¿Cuáles son los giros más afectados dentro de lo que es el turismo? ¿Cuáles serían las actividades que más están resintiendo pues esta caída? La más afectada de todas es la hotelería, Darío, porque digamos una parte de los restaurantes logra defenderse con el consumo local, aunque de acuerdo con Canirac hay que recordar que se han cerrado 120 mil unidades económicas dedicadas a estos negocios y el transporte aéreo, el transporte terrestre también han logrado avanzar algo, nunca por supuesto a los niveles que están acostumbrados. Los hoteles normalmente en el país tienen una ocupación de entre el 60 y el 65%. El año pasado habrían cerrado por abajo del 30%. Y en algunos destinos, como en la Ciudad de México, más cerca del 20%. La situación para este grupo de empresas es muy complicado y veremos todavía muchos ajustes en la naturaleza de la industria hotelera en los próximos meses. Francisco, entonces, en ese entorno, ¿cuánto tiempo llevaría a México pues recuperar el nivel previo a la pandemia en lo que refiere a su participación en la actividad económica? De acuerdo con los empresarios turísticos, eh, a quienes recogemos su opinión con nuestro panel Anáhuac, eh,
nadie piensa que habrá recuperación este año a niveles de 2019. Una tercera parte piensa que sería en 2022 y 2/3 partes, es decir, la amplia mayoría consideran que esta recuperación en esos niveles vendrá de 2023 en adelante. Vamos a ver si, como se aprecia, digamos, en la gráfica que circulamos el día de hoy y que puede ser consultada en nuestra cuenta de Twitter, pues una recuperación, porque veníamos de una caída cercana al 50% en el punto más álgido de la pandemia. Poco a poco el sector se recuperará, pero, digamos, llegar a ese nivel 2019, pues va a tardar un muy buen rato. ¿Cómo ha impactado o permeado las campañas de vacunación, no aquí, sino las que se están aplicando en los países que son los emisores del turismo que captamos? Sí, hay que recordar, Darío, que México tiene, número redondo, 60% de su mercado Estados Unidos, aéreo, 15% Canadá, 10% Europa y 10% América Latina, ¿no? Donde realmente hay un avance significativo es en el mercado de Estados Unidos, y porque también es un mercado que en términos generales se ha mantenido abierto, es que ha sido menos dura la afectación en México que en el promedio mundial, siendo de todos modos un golpe muy fuerte. Nosotros lo que estaríamos viendo es, digamos, optimismo con el avance que se tiene en Estados Unidos, pero una duda que sigue manteniendo el sector de si esos viajes que van a hacer los norteamericanos, que estamos seguros que van a ser un volumen muy significativo durante el verano, van a tomar la posibilidad de viajar a destinos que no haya avance sustantivo en la vacuna. Yo creo que esa es la gran interrogante que hoy vive el sector. Sería deseable, porque además no son tantos los lugares que tienen una afluencia significativa del mercado internacional, pues que se pudiera adelantar la vacunación de los trabajadores de la industria en esos sitios para estar, digamos, en igualdad de condiciones. Por cierto, esto es lo que ha empezado a hacer República Dominicana ya desde finales del mes de abril. Claro. En ese sentido, Francisco, la recomendación de ustedes sería, pues, reorientar en alguna medida el plan de vacunación para reactivar el sector turístico. Sería un mensaje, porque lo que el sector y los mercados requieren son mensajes, digamos, que le ayuden a recuperar la confianza, que es lo que se perdió. Van a viajar muchos norteamericanos con o sin vacuna, eso no tenemos duda, pero, digamos, potenciar esta demanda, potenciar estos flujos, sería muy benéfico lograr, digamos, anteponer a esos trabajadores. Insisto, esto lo hemos dicho desde enero, y tampoco es una idea que sea exclusiva de la preocupación que tiene México. Puntualmente, República Dominicana lo inició en Punta Cana y en otros destinos en trabajadores de la industria hotelera desde el mes de abril, perdón. Pues como siempre te agradecemos mucho la disposición para comentar estos números, estos datos duros que continuamente está generando el INEGI y también el centro que tú diriges, el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad Anáhuac. Francisco Madrid, muchas gracias. Gracias a ti, Darío. Gusto darte, Rogelio. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes.